Como agradecimiento al doctor Juan Camilo Villada Valencia, quien fue asesor de toda esta presentación, lo vamos a hacer a modo de RCP, a modo de responder preguntas basados en la mejor evidencia publicada que tenemos hasta el momento. Entonces, para hacerlo más sencillo, es ver cómo se pueden presentar estos pacientes. Si es un caso clínico, en este caso se trata de Sofía, una niña de 26 días, residente en Medellín con condición de síndrome de Down, que no tiene ninguna otra enfermedad asociada a esta condición. El motivo de consulta es que está con mucha dificultad para respirar, 3 días de síntomas respiratorios altos, una madre que también está con muchos síntomas, su familia igualmente. Desde ayer está con una tos húmeda y eventos cianosantes. El día de hoy ingresa con un mayor esfuerzo respiratorio, la encuentran en una insuficiencia ventilatoria, inician medidas, terminan en una cánula de alto flujo, finalmente ingresa a una unidad de cuidados intensivos, donde tenía unos paraclínicos con un virus sincitial respiratorio, unos hemocultivos que eran negativos, una radiografía de tórax normal, todo muy apuntando hacia que se está presentando un paciente con una bronquiolitis que está en la UCI, que tiene una condición de síndrome de Down. Alguien toma un hemograma, encuentran una leucocitosis, un diferencial que no es muy claro ni para un lado ni para el otro, tanto neutrófilos como linfocitos, no hay presencia de anemia. Las plaquetas están en 130.000, una trombocitopenia, y reportan, pues es un cuarto nivel, a todos los pacientes que les hacen un hemograma, les hacen un extendido de sangre periférica y reportan una presencia de blastos del 17%. Entonces empieza a aparecer la dificultad de ante qué nos estamos enfrentando. Era una paciente que teníamos muy claro que es una bronquiolitis y pues ya nos están reportando blastos, muy probablemente pues todos vamos a correr en círculos, es una cantidad muy grande para estar hablando de sangre periférica y pensar si tal vez lo que tiene es una leucemia. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Porque el síndrome de Down está descrito desde 1959. Estos pacientes pues cada vez tienen un aumento en su expectativa de vida por el tratamiento que tenemos. Algunos países como España ya tienen guías de práctica clínica de cómo debe ser el seguimiento especial de estos pacientes. Nosotros pues recuerden la rotación que realizamos en primer año con la doctora Miriam acerca del tratamiento y el seguimiento específico de estos pacientes. Uno de cada 700 niños en Estados Unidos va a presentarse el síndrome de Down, uno de cada 1000 en Europa, y pues sabemos que esta condición es un factor de riesgo para múltiples enfermedades, incluidos los trastornos hematológicos. A nivel hematológico, pues a mayor carga genética por los mosaicismos que se tiene y por la trisomía libre, estos pacientes tienen una mayor carga genética para la realización de la hematopoiesis. Es conocido que más del 70% de estos niños van a desarrollar trastornos hematológicos, sean cuantitativos, es decir, en el conteo de estas células o en su morfología y funcionalidad. Pero solo el 5 al 10%, que es un valor muy alto, pues van a ser condiciones tanto preleucémicas o leucémicas. Estos niños pues tienen 50 veces más riesgo de leucemia aguda, algunos HR ya más específicos para leucemia mieloide aguda, como ustedes ven acá, pueden ser de hasta 83 veces más. Y esta leucemia, que es pues el 60% de los casos de niños que presentan leucemia aguda y está asociada a síndrome de Down, va a ser lo más frecuente que nos vamos a encontrar, pero pues tiene un pronóstico distinto que ya lo vamos a ver más adelante. Y el que nos trae hasta el día de hoy es que hasta el 10% de estos niños van a presentar algo que es conocido como síndrome mieloproliferativo transitorio. Como lo dice su palabra, va a autorresolverse en la mayoría de los casos, pero tiene unas condiciones específicas que nosotros como pediatras debemos tener en cuenta. La primera pregunta es si de verdad es tan frecuente. Pues yo al menos cuando roté por hemato-oncología, igual hice mi electivo, pues tuve oportunidad de enfrentarme a este paciente en varias ocasiones. Lo segundo, entonces decía, todos los niños deberíamos tamizarlos. ¿Existe alguna prueba tamiz? ¿Cómo se va a manifestar? El gran interrogante es si entonces todos deben recibir tratamiento, qué tratamiento deben recibir. Lo otro es pues si esto ya lo hablan como transitorio, pues puede tener o no complicaciones. Y finalmente la pregunta por la que uno llama al hematólogo es si todos estos niños van a presentar una leucemia. Lo primero para hablar de qué tan frecuente es recordar la epidemiología. Ocurren recién nacidos con trisomía 21, mosaicismos compatibles, no existe ninguna otra condición.
Estos pacientes tienen un pronóstico hematológico benigno, incluso cuando se presenta la leucemia mieloide aguda, tener la condición de síndrome de Down me disminuye el riesgo, contrario a si yo me enfrento a un niño con una leucemia mieloide que no tenga esta condición. En los primeros días de vida puede ser no detectable, lo que dificulta como tal establecer una epidemiología correcta y va a ser producto de cambios epigenéticos en un paciente que, como dijimos previamente, está predispuesto. Entonces se estima una incidencia del 10%, todo esto es basado en estudios pequeños donde se realizan extendidos de sangre periférica a todos estos pacientes y es muy sencillo porque en el extendido se logran ver estos que están señalados con la flecha, que son la presencia como tal de los blastos, usualmente en un número muy aumentado, que ya eso se los voy a mencionar más adelante. Entonces, ¿qué tenemos publicado? Este es un estudio realizado en la India, una experiencia de 10 años de un centro, publicado en el 2005. Ellos tuvieron en total, como ustedes pueden ver, 239 pacientes con síndrome de Down entre 1992 y 2003. De esos 239, solo 15 presentaron manifestaciones hematológicas y 73 ellos hablaban de un síndrome mieloproliferativo transitorio. Ellos logran hacer seguimiento de algunos y ven cómo de los que tenían este síndrome mieloproliferativo transitorio, que ellos ponen en sigla como TMD, 7 se siguieron en el tiempo. De esos 7, pues 4, miren, una recuperación completamente espontánea, es decir, sin tratamiento, y los demás progresaron a leucemia mieloide aguda, uno de ellos, y una no diferenciada de 2. Entonces, el riesgo de progresar va a estar presente, pero la probabilidad de resolver de una forma espontánea también va a estar. Dentro de lo que está publicado, de lo que sí habla mucho es de esto que ustedes ven acá, que es el GATA1. El GATA1 es un gen que todos tenemos y que nos permite realizar la hematopoiesis de forma efectiva. Estos pacientes que tienen mosaicismos o trisomía libre pueden como tal presentar mutaciones o cambios en este gen que genera una mayor asociación de neoplasias. Este es uno de los estudios más grandes publicados en la revista Blood de la Sociedad Americana de Hematología, que es la ASH, publicado en el 2013, recién nacidos seguidos en 18 hospitales con síndrome de Down durante 6 años, reclutaron, como pueden ver, 200 pacientes y a todos estos les realizaron como tal el extendido de sangre periférica, que era evaluado por 2 investigadores distintos, y el GATA1 para evaluar el fenotipo, y evaluaron además el fenotipo de los blastos, que encontraron que estos pacientes pueden presentar blastos circulantes hasta en un 90%, que pueden ir desde un por ciento de blastos en sangre periférica hasta el 77%, pero que las mutaciones en GATA1 van a estar presentes en el 29%. Sin embargo, es importante porque esto es el mayor gen que se ha relacionado a blastos circulantes. Sin embargo, esto pues se hace con una secuenciación de sangre que nosotros específicamente para el GATA1 pues no la tenemos disponible en nuestro país, entonces no vamos a abordar mucho. Ellos sí hablaban que teniendo esto se encuentra un trastorno mieloproliferativo transitorio hasta en el 20% de los pacientes que ellos consideraban como silente, que es el que no presenta manifestaciones hematológicas, pero como les digo, pues nosotros no lo tenemos disponible. La segunda pregunta es si deberíamos tamizar a todos los recién nacidos. Esta es una de las publicaciones de revisión más grandes que se tiene hasta el momento, es publicada en el 2023 en la revista Cancers. Y cuando hablamos de tamización, esto no sería un examen de tamizaje, no tenemos cómo tamizar a todos estos pacientes, no tiene realmente explicación de que yo tomara una muestra de sangre para realizar un extendido de sangre periférico, que es una prueba diagnóstica. Esto no me permitiría diferenciar o no. Pero lo que sí debemos recordar es que estos pacientes requieren un seguimiento hematológico, por lo menos durante los primeros 5 años de vida como tal. Entonces, siempre como recordar ese hemograma que se debe realizar y que estoy buscando yo como tal en ese seguimiento. Si estoy encontrando signos y síntomas, pues ya lo hago. Pero realizar esto pues en ningún recién nacido, por el mero hecho de que tiene condición de síndrome de Down y está supremamente bien, pues no tiene ninguna explicación. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Lo primero es que recuerden, estas se presentan entre los 0 y los 3 meses de edad, no se puede presentar por encima ya estamos hablando de un trastorno mieloproliferativo y esto ya es hablar de una enfermedad totalmente distinta.
Entonces estos pacientes están en 2 brazos, los que son sintomáticos, que van a estar con síntomas que van a ser asociados al órgano que se esté afectando. Algunos de ellos pues pueden presentar algunas complicaciones. Y en el otro brazo, que está reportado del 10 al 38% de los pacientes van a ser asintomáticos, y yo lo único que voy a encontrar es una alteración en el examen de laboratorio, que muchas veces se realiza por otras condiciones que tiene el paciente, como estar en una unidad de cuidados intensivos porque tuvo dificultad respiratoria al nacer, o por el hecho de que presentó otra enfermedad, como fue nuestro primer paciente con el que empezamos esta revisión. Estas son las 3 series más grandes que tenemos publicadas hasta el momento. La del COG, que es el grupo de hematología, de oncología pediátrica europeo. La del BFM, que también es europeo, que es esta segunda que ustedes ven acá, publicada en el 2008, la primera en el 2011, y la última serie que ven acá es la del 2006 del POG, que es lo mismo, el Pediatric Oncology Group, que es para hablar estos pacientes que tienen, como ven ellos en Europa, algunos lo llaman leucemia transitoria, o puede ser síndrome mieloproliferativo transitorio. Este es el porcentaje de cada una de estas series de pacientes asintomáticos, que es de donde sale ese primer dato como tal que les mencioné. La mayoría de estos estudios tienen un seguimiento de 5 años en estos centros, y son pues los principales, que cuando uno rota por oncología son esos protocolos que vemos, o el COG, o el BFM, o el POG. Entonces son como los principales grupos que nos permiten obtener muchos datos epidemiológicos. El compromiso hepático es uno de los más reportados en toda la revisión de artículos que está disponible. Puede estar presente hasta en un 70%, como ustedes lo ven acá. En muchas ocasiones toca hacer una ecografía por lo difícil que puede ser evaluarlo en estos niños, pero el que a uno le preocupa es una hepatomegalia masiva, que solo va a estar presente en más o menos 1 de cada 10 niños, que es esa hepatomegalia que compromete por debajo del ombligo. La elaboración de bilirrubinas pues, ha sido reportada desde el 13 hasta el 63%, puede ser por el compromiso hepático del niño, o puede ser incluso porque sea una condición distinta que pues, se presenta, pues sea un solapamiento de presentación por la de estos pacientes. Y la fibrosis hepática y la falla hepática puede ser reportada hasta en un 7 a 15% de los pacientes. Otro compromiso que uno puede ver es el compromiso en piel. La esplenomegalia por infiltración de estos blastos puede estar presente, así como lo puede ser la fusión pleural, que la más preocupante es cuando se puede dar en pericardio, ya que puede llevar a una falla cardíaca. La citis y el compromiso renal realmente pues no tiene una frecuencia de presentación como tal tan alta. Las lesiones en piel pueden ser muy sugestivas y lo pueden ayudar a uno como tal a un diagnóstico. Es un rash papulonodular de base eritematosa que puede recordar a un zóster, ya que la mayoría pueden presentar costras, y la biopsia de piel pues va a evidenciar como tal que están ahí como tal los blastos infiltrando lo que es la dermis, o a nivel pues perivascular, y precursores mieloides. Entonces, todos estos son signos indirectos que lo pueden hacer a uno sospechar que el paciente pues está presentando como tal un trastorno mieloproliferativo transitorio, si estamos hablando de un niño con síndrome de Down en sus primeros 3 meses de vida. Ya si es otro niño, pues podemos estar hablando de una leucemia neonatal. Lo otro que a uno le preocupa es la presencia o no de complicaciones. Recordar primero que estas complicaciones son extremadamente raras, se presentan en menos del 5% de los pacientes. La primera pues va a ser la falla hepática, complicaciones respiratorias por la restricción abdominal debido a esa hepatomegalia masiva, y por eso les decía la que más nos preocupa. La hiperleucocitosis, más de 100.000, estos niños pueden presentar lo mismo que cualquier paciente que hemos estudiado con hiperleucocitosis, es decir, leucostasis, ya sea pulmonar o ya sea a nivel del sistema nervioso central. La falla cardíaca que les dije por efusión pleural, coagulopatía y sangrado, y pues también podrían presentar un síndrome de lisis tumoral. Esto es más asociado cuando se decide dar tratamiento, y por eso pues tiene que ser enfocado desde las complicaciones.
Esto es simplemente para que vean las 3 series grandes que les dije. Siempre uno las va a encontrar mencionadas, la del POG, la del BFM y la del COG. Entonces miren que la cantidad de pacientes que cada serie tiene, pues es un número relativamente bajo, porque solo les digo, cada una de estas series solo toma más, Dios lo tiene en cuenta alrededor de 5 años de seguimiento, pues, pero cada vez que uno lo va viendo, se empiezan a aparecer una mayor cantidad de pacientes, porque, como les digo, pues al principio pues es muy frecuente que nosotros nos enfrentemos a un niño con síndrome de Down y alrededor de 1 de cada 10 va a tener esta condición. Al momento del diagnóstico siempre es muy temprano en la gran mayoría, pero se puede extender, como ustedes pueden ver, hasta los 2 meses en todos. La trisomía pues no es detectada solo en el COG, que es la más reciente, pues más disponibilidad de equipos tecnológicos, pues en el 100% ellos sí encontraron que todos los pacientes tenían una trisomía libre o tenían algún mosaicismo. Es como lo que resalta pues esa importancia que este tema que estamos hablando, yo sé que lo he repetido muchas veces, pero hay que recordar que síndrome mieloproliferativo transitorio es del paciente con condición de síndrome de Down. La hepatomegalia pues puede estar presente en más del 50% de los pacientes, pues esto de cardiopatía congénita es propio de la enfermedad y no que se asocie directamente con este trastorno como tal. Y ahorita vamos a ver esto pequeño que está acá abajo, yo se los voy a mostrar más grande, no me voy a detener en esta tabla, que es cómo encuentro yo esos paraclínicos. El diagnóstico pues es relativamente sencillo y qué pena con ustedes. El criterio es menor de 3 meses, no años como decía ahí. Menor de 3 meses con documentación del síndrome de Down, sea por clínica o sea porque yo ya tengo un cariotipo que me lo explica. Tanto la OMS, que es el libro grande que se utiliza para diagnóstico de los pacientes, como el Grupo Europeo y el BFM, tienen en cuenta el conteo de blastos. Para la OMS y el Grupo Europeo ellos dicen que puede ser cualquier número de blastos en sangre periférica, y el BFM dice que por lo menos más del 5% en sangre periférica, distinto pues a una leucemia, que sería este primer criterio, que es cualquier número. La presencia del GATA1, pues cuando está disponible, permite hablar de si hay o no un trastorno silente en caso de un paciente que no tiene ninguna manifestación clínica, pero pues solo algunos grupos recomiendan realizarlo si hay más de 10% de blastos, y pues no va a estar disponible en todos los países. A nivel de estudios en hematológico, pues necesitamos un hemograma completo y un test de coagulación, en química sanguínea la función renal y hepática, y pues evaluar un trastorno electrolítico, imágenes, una radiografía de tórax y una ecografía abdominal y cardíaca, una para pues evaluar la presencia de hepatomegalia y la otra para compromiso cardiovascular. Entonces miren que es importante que ninguna de ellas está mencionando un aspirado de médula ósea. Esto puede no ser estrictamente necesario para el diagnóstico, debido a que la cantidad de blastos en sangre periférica permite hacer todos los estudios para el diagnóstico. Y en cuanto a citometría de flujo, que ya les voy a mencionar más adelante, pues no hay como tal un inmunofenotípico que sea 100% específico o patognomónico para esta patología. Entonces, muchas veces pensamos que encontramos blastos, una cantidad muy elevada, y directamente lo que hay que hacer es una aspirada de médula ósea, y esto pues no es tan necesario, solo que el diagnóstico a veces puede ser tan complejo y tan confusor que terminamos pues en este tipo de exámenes que pueden ser más invasivos, incluso cuando el paciente no necesariamente está presentando alteraciones de su condición clínica y no vamos a realizar un tratamiento. Entonces uno empieza a preguntarse pues si deben recibir tratamiento todos los pacientes, y lo que tenemos que cambiar es esta pregunta: es quiénes tienen más riesgo de qué, de progresar, pero el tratamiento no lo va a evitar, entonces más riesgo de una muerte temprana o una muerte a lo largo de la enfermedad. Este es el estudio que les dije, publicado en el 2011, 115 instituciones participantes, pacientes con síndrome de Down o mosaicismos que tenían blastos en sangre periférica. ¿Qué encontraron ellos? Que en cuanto a la hepatomegalia, miren cómo cuando esta se presenta, que son las dos líneas de abajo, el riesgo
de sobrevida pasa de un 90% a ser alrededor de un 80%. ¿Por qué? Por la condición, por el compromiso respiratorio que puede presentar una hepatomegalia masiva, pero el tiempo de vida libre de la enfermedad pues no presenta una variación tan larga, es decir, siempre está el riesgo de desarrollar una leucemia mieloide aguda independientemente de si yo presenté la hepatomegalia o no. O sea, estos niños siempre van a requerir un seguimiento a largo plazo. El conteo de leucocitos, pues es bastante claro, quien tiene más de 100.000 tiene un riesgo de mortalidad más elevado. Miren cómo cae alrededor de 85% hasta por debajo de un 60% de la probabilidad de sobrevivir en los primeros 6 años de vida. Este es otro estudio publicado en el 2008. En el 2008 eran pacientes entre 1993 y 2006 que tuvieran la trisomía y blastos en sangre periférica, en total 146 pacientes, que encontraron ellos lo mismo que ya hemos venido reportando, una sobrevida con un conteo de leucocitos mayores a 100.000 que puede caer incluso hasta el 50%, y la muerte temprana en los pacientes, por ejemplo, que tenían ascitis, puede tener un mayor riesgo como tal. Este es otro que miren cómo entre ser prematuro pues también me va a aumentar ese riesgo como tal de mortalidad, que es tener menos de 37 semanas. La efusión pleural no tiene como tal mucha relevancia para la progresión a síndrome mieloproliferativo transitorio, pero pues sí lo va a tener para mortalidad, que es este que estamos encontrando acá. Entonces, ¿qué ha sido lo más importante para correlacionar ese riesgo? Miren las P's más significativas: un paciente con un conteo de más de 100.000 leucocitos, un paciente que se demore para aclarar los blastos más de 43 días, o un paciente que a los 84 días de vida no normalice el conteo de leucocitos como tal. En el hemograma va a ser como lo más significativo para tener un riesgo de mortalidad. Entonces, dentro de lo poco que tenemos publicado en el 2008, la Sociedad Británica de Hematología publicó una guía de quienes deben recibir tratamiento basado en estos pacientes, y ellos hablaban de todo lo que nosotros mencionamos previamente. Ese riesgo de sangrado, el paciente con más de 100.000 leucocitos, el paciente que tenga un compromiso respiratorio, es aquel que debe recibir tratamiento como tal. Entonces, para hacerlo más conciso para ustedes, hiperleucocitosis mayor de 100.000, falla hepática más de una bilirrubina más de 10 veces o transaminasas más de 20 veces, una hepatomegalia masiva que me esté generando compromiso respiratorio, un hidroxetal, una efusión pleural o una coagulopatía. Y pues el paciente que no está con riesgo es el que no tiene nada de lo anteriormente mencionado. Entonces es esto: tener alguna de las anteriores es una indicación clara para iniciar como tal tratamiento, puesto que lo que yo estoy tratando de evitar es que estos pacientes presenten mortalidad temprana y no la curación de la enfermedad ni la prevención de la progresión, que ya se los voy a mostrar más específicamente, y es uno de los mensajes importantes que quiero que se lleven. Perdón. Lo segundo es si todos los pacientes van a progresar o no a leucemia. Entonces tenemos dos cosas: una es el síndrome mieloproliferativo transitorio y la otra es una leucemia mieloide como tal. Estos son los blastos que yo encuentro en sangre periférica. Entonces es importante, que puede ser muy difícil diferenciar entre estas dos patologías. Esta es una de las publicaciones que se tiene más recientes. Esta es de este año precisamente, del 2024. Es una cohorte realizada de 40 pacientes en 5 centros en Europa, y ellos evaluaron como tal la presencia
en el hemograma que nos pudiese ayudar como tal a diferenciar, y miren cómo el hemograma sí nos ayuda distinto a lo que estamos acostumbrados a las leucemias, es que el conteo de leucocitos puede ser más bajo en lo que es una leucemia mieloide. La hemoglobina, es decir, el compromiso de glóbulos rojos, también va a estar más presente. Unos conteos de volumen corpuscular medio más bajos y unas plaquetas más decaídas, es decir, probablemente nos vamos a enfrentar a una pancitopenia, y eso nos va a hablar de que a lo que nos estamos enfrentando es a una leucemia mieloide. Por el contrario, un síndrome mieloproliferativo transitorio puede ser más llamativo en un servicio de cuidado intensivo neonatal, como nos pasó con la primer paciente que tuvimos, y que fue uno de los casos a los que nos enfrentamos cuando yo tuve la rotación, y es un conteo muy elevado de glóbulos rojos, miren, de glóbulos blancos, 27.000 leucocitos. Entonces, cuando uno toma este paraclínico en el niño porque está con una dificultad respiratoria, yo tal vez creo que está infectado, pues a lo primero que le voy a achacar la culpa, y lo que más me llama la atención es, bueno, tengo un conteo leucocitario muy alto, probablemente este está más comprometido. Y cuando ya veo los blastos, digo, no, sí, definitivamente está más comprometido porque tiene un conteo muy alto, y miren que tal vez no. Bueno, entonces les estaba diciendo que el hemograma pues nos puede dar mucha utilidad cuando yo soluciono los otros problemas, que yo probablemente, si estoy viendo un conteo leucocitario alto, puede hablarme de que yo me estoy enfrentando a un síndrome mieloproliferativo transitorio que tiene en la gran mayoría un pronóstico benigno y que no va a requerir tratamiento. Y que si yo lo conteo, ese conteo así, pues probablemente voy a generar, digamos, no pánico como tal, sino que me voy a asustar más, me voy a preocupar, a pesar de que yo vea que el niño clínicamente está estable, como nos sucedió pues a uno de los casos que nos enfrentamos. Pero para eso sirven como tal estas revisiones. Miren que todos como tal tienen significancia, así como encontrar un volumen corpuscular que 107 pues va a estar dentro del rango de normalidad para un recién nacido. Recordemos que ellos tienen volúmenes más altos por una hematopoiesis que está realizando esa transición entre la fetal y ya pasar a la neonatal. Entonces me habla de que no hay compromiso, así como encontrar, aquí ellos hablan pues de una media que no es trombocitopenia, pero uno sí la puede encontrar, y en valores pues más elevados, 120.000, 130.000, 100.000, pero usualmente no voy a encontrar compromisos por debajo de 50.000 en estos pacientes. Entonces, desde el hemograma ya le da a uno mucha información después de que yo ya tengo el niño estable, sé que no está comprometido, pues como pasó con el de la bronquiolitis, lo saqué de su bronquiolitis, vuelvo y repito para clínicos, y puedo evidenciar todo esto. Este ya es como tal mirando significancia de blastos, y aquí hay un dato que nos ayuda mucho, y es miren cómo, contrario a lo que uno creería, pues en una leucemia mieloide aguda probablemente los blastos en sangre periférica van a estar menores a los que yo me encuentro en un síndrome mieloproliferativo transitorio. Eso es explicado por el hecho de que estos pacientes presentan una reactivación de la hematopoiesis extramedular, la gran mayoría pues a nivel hepático, que recordemos, cuando uno ve esa transición desde la fetal hacia hacia la del recién nacido, y ya pues la del niño mayor, que es la que se da como tal en médula ósea, pues ellos pasan de una que se está dando a nivel hepático y que finalmente pues tiene que hacer la transición. Pues estos niños presentan una reactivación y la gran mayoría vuelven a hacer hematopoiesis a nivel hepático, como esta que tuvimos, les cuento, se le realizó biopsia a nivel hepático y se encontró que células de hematopoiesis a este nivel, pues células hematopoyéticas a este nivel. Entonces es algo que le puede ayudar a uno aún más a diferenciar. Encontrarse con esa cantidad de blastos elevados en sangre periférica me puede estar guiando a que lo que yo me estoy encontrando es un síndrome mieloproliferativo transitorio. A nivel de la médula ósea, ahí sí lo que se hace es que se invierten los papeles. En la médula ósea yo voy a encontrar pues en una leucemia pues blastos compatibles, como vi que lo mencionó hace como 2 semanas, y es encontrar más del 20% de blastos en una médula ósea.
lo que me va a hacer como tal un diagnóstico. Mientras que en un síndrome mieloproliferativo transitorio yo voy a caer en ese intermedio entre el 5 y el 20%, que son los que mencionaban en ese caso como un síndrome mieloproliferativo, que para estos pacientes pues va a ser distinto, así como la presencia de fibrosis en la médula pues va a ser más propia de la leucemia, y la presencia de megacariocitos también es más de leucemia mieloide. Lo otro que uno creería que le puede dar mucha información es esto que ustedes están viendo acá, que es una citometría de flujo, que es evaluar la presencia de biomarcadores de linaje que me permitan diferenciar. Lo primero que quiero que sepan es que no existe ningún inmunofenotipo que sea específico de línea, una combinación de antígenos que me permite hablar de, sí, yo lo que me estoy enfrentando es una leucemia mieloproliferativa transitoria. No, yo tengo que empezar a hacer una suma. ¿Por qué? Porque miren los dos primeros, CD34 y CD117, que son marcadores de células, pues de stem cells, de células madre, que van a estar en el 100% de los pacientes con síndrome mieloproliferativo transitorio, pero eso no significa que un paciente con leucemia mieloide hasta en un 90% los pueda presentar. Entonces yo tengo que empezar a hacer sumatoria de criterios. Presencia de marcadores mieloides, pues leucemia mieloide los va a tener, y esta enfermedad pues también los va a tener como tal. Presencia de marcadores de megacariocitos, como lo pueden ver ahí, pues es muy similar en ambas presentaciones, que es lo que están viendo como MK. Sí, es lo que es C41, 42, 61. Por otro lado, como la expresión aberrante de las glicoproteínas eritroides, que es por ejemplo el CD7, que todos estos los procesamos acá, pues acá en Colombia están disponibles, también están presentes en la leucemia mieloproliferativa transitoria, en la leucemia transitoria o en el trastorno mieloproliferativo transitorio, más que en la leucemia mieloide, pero puede estar en ambas. Entonces es muy de llenarse de criterios, saber a qué paciente me estoy enfrentando yo, si es en esos primeros días de vida, cómo está el compromiso, tiene o no mayor compromiso, porque pues, ambas son patologías. La leucemia pues, neonatal va a ser menos frecuente que el trastorno mieloproliferativo transitorio. Entonces yo siempre tengo que estar como presente. ¿Cuántos van a progresar? Alrededor del 80%. Lo primero es que va a tener una resolución espontánea de la presencia de blastos, que es este 80 que ustedes ven acá. ¿Y eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que estos pacientes pueden como tal presentar una resolución espontánea sin necesidad de un tratamiento, y que el seguimiento en el tiempo es incluso lo que me permite a mí ver cómo está el cambio de mi paciente. Entonces, ¿qué me dice esto? Que en muchas ocasiones tenemos que tener paciencia. Si yo tengo un niño que no tiene síntomas, que se ve completamente sano, que lo que tiene enfermo es un hemograma que me muestra muchos blastos, pero no tiene anemia, no tiene trombocitopenia, no tiene hiperleucocitosis, es un paciente que probablemente yo deba seguir en el tiempo y que no requiere un tratamiento, porque el tratamiento pues no evita la progresión, y lo único que me va a hacer es maquillar este 80% que se autorresuelven por sí solo. Así como la sobrevida, lo mismo, es del 80%, algunos reportes más actuales dicen que hasta el 90%, pero el riesgo de progresión es muy alto. Es decir, el riesgo de presentar una leucemia mieloide en los primeros 5 años de vida puede ascender hasta el 50-60% según la serie que uno esté revisando. ¿Y eso de qué le habla a uno? Pues lo mismo, paciencia y seguimiento. Esto que ustedes ven acá es el riesgo de progresar a una leucemia en los primeros años de vida, y está visto que el paciente que entre más tarda en resolver, pues un mayor riesgo, pero de un mayor riesgo estamos hablando de un 75 versus un 80-85%, es decir, no es tanto como para uno alarmarse porque el paciente no lo haya resuelto. Realmente algunos, si bien la media que reportan pueden ser de alrededor de 3 meses, algunos estudios reportan que el paciente puede tardar incluso un año en dejar de tener blastos
circulantes. Lo importante para yo seguir hablando de estos pacientes de un síndrome mieloproliferativo transitorio es que yo haya hecho un diagnóstico de él en los primeros 3 meses de vida. Ya si presentó después, pues se nos va a salir de esta revisión que estamos realizando y vamos a tener que enfocarlo es como un síndrome mieloproliferativo, que es completamente distinto. Ya si yo encuentro una médula pues más del 20%, ya sé que estoy enfrentándome es a una leucemia mieloide. Con gran diferencia que ustedes ven acá es acerca de los pacientes que recibieron o no tratamiento por leucemia mieloide, y obviamente pues si ya era una leucemia, el que recibió tratamiento pues tiene un menor riesgo como tal. Sin embargo, la probabilidad de presentar una leucemia mieloide aguda, como ustedes lo ven acá, se va a mantener a lo largo de toda la vida en lo que les dije, alrededor de un 70%. Muy similar a la misma sobrevida. ¿Listo? Esta es una de las gráficas que más me interesa que conozcan, y es que esa progresión, ellos lo que hicieron en la guía del 2018 fue comparar los grupos que se tenían, y ellos encontraron que tanto en lo histórico que se tenía como en lo nuevo reportado, estos pacientes tienen un riesgo de desarrollo a lo largo de la vida de leucemia de 0.2. Pero ese riesgo, quiero que vean cómo se mantiene entre los pacientes que se tratan y los que no se tratan. Ellos incluso dicen que los que se tratan que los pacientes que reciben tratamiento pueden tener un mayor riesgo de progresión hacia la leucemia mieloide, pero si recordamos pues quiénes eran los que lo requerían, pues van a ser esos pacientes que están más complicados, que tienen una mayor infiltración por un mayor conteo, probablemente ya en médula yo me encuentre que hay unos blastos más elevados. Entonces miren que acá esta gráfica de la derecha, que es una de las más interesantes y que es muy reciente, es del 2018, muestra cómo el tratamiento no evita la progresión de la enfermedad y no es curativo para estos pacientes. Aquí lo que están haciendo es comparar todas las series que tenemos. Tenemos 5 series grandes de estos pacientes. Al día de hoy la del TMD07, que es la última que les mostré, pues es la más grande, hasta el 91% de sobrevida, muerte temprana en alrededor del 5%, 10% de mortalidad. Pues hoy en día tenemos más disponibilidad de recursos para mantener a estos pacientes en una UCI, pero el riesgo de progresión a leucemia mieloide, miren cómo se mantiene muy similar en todas las series. Esto que me dice a mí, seguimiento para estos pacientes. Esto cierra muy bien todo lo que hemos hablado. Entonces yo tengo un hígado fetal que se está dedicando a la hematopoiesis, que puede presentar, entonces el paciente puede presentar una alteración en el GATA1 porque tiene lo que hablamos ahorita, la trisomía 21 o un mosaicismo, que lo ven acá abajo, y adquiere una mutación en el GATA1 alrededor del 20 al 30% de los niños con síndrome de A. Entonces es bastante alto. ¿Qué pasa? Se da ese síndrome mieloproliferativo transitorio donde se tienen unas clonas con esa mutación mieloide, y pueden pasar dos cosas. Yo puedo tener mucha cantidad de clona o muy poca cantidad, según la mutación del GATA1, pues no lo tenemos para medirlo, pero es lo que sucede, y evalúo a los 6 meses, puede este paciente o no generar un clearance. Miren que aquí no toman en cuenta esos 43 días que les decía, porque realmente pues pasar de un riesgo de progresión del 70 al 75% pues no es un cambio muy grande. Entonces logra controlar rápidamente en ese primer año de vida, pues no sea una leucemia mieloide, pero si pasan cambios principalmente epigenéticos, pues ya tengo un primer golpe, pasa en la teoría del segundo golpe, hasta el más o menos el 10% pueden desarrollar una leucemia mieloide asociada al síndrome de Down, que como les dije, pues tiene un pronóstico usualmente más benigno que en los otros niños, tiene una mejor respuesta al tratamiento. Incluso en ellos pues se da un permiso de una enfermedad residual mínima por encima de los 33 días.
Entonces, ¿cómo realizamos el seguimiento para esto? Pues al día de hoy solo se tiene una guía que es del 2018 y pues es un más o menos de cómo lo debemos realizar. Todos son recomendaciones 2B, a excepción de una que ya se las digo. Recuerden que 2B es que hay estudios individuales con baja evidencia, que pueden ser de cohortes o reportes de caso, que es monitorizar esa función hepática hasta la resolución, pero si yo no tengo ningún otro compromiso distinto a transaminasas y ya voy viendo que va bajando y el niño se va mejorando, pues uno le queda la duda de si seguirlo midiendo y midiendo y midiendo hasta que llegue a la completa normalidad, considerar la posibilidad de gata 1, pues si se tiene, se deben realizar una revisión cada 3 meses en los primeros años de vida, buscando ese hemograma que se mantenga normal. Si se mantiene normal, se debe continuar cada 6 meses hasta los 5 años de vida. Y es importante establecer un seguimiento basado en guías de práctica como tal nacionales, pues nosotros no tenemos. Esa es la que ellos ponen como que todos estaban fuerte a favor y que hay evidencia, pues porque ellos les ha ido bien con esta del 2018, pero pues es difícil como tal de extrapolar. Ya para cerrar, entonces recordar que el diagnóstico de síndrome mieloproliferativo transitorio es una enfermedad frecuente en pacientes con síndrome de Down hasta el 10%, por lo que es fundamental que nosotros como pediatras estemos familiarizados con su reconocimiento desde la atención primaria. Recordar que requieren seguimiento hematológico en los primeros años de vida. El diagnóstico de un síndrome mieloproliferativo transitorio versus una leucemia mieloide aguda en el paciente con síndrome de Down en esos primeros 3 meses de vida constituye un reto para el clínico. Debemos individualizar cada uno, así como vimos, empezar a sumar criterios y lo que yo estoy encontrando, y recordar que incluso el seguimiento en el tiempo es algo que me va a permitir diferenciar ese paciente que va mejorando versus el que no. El diagnóstico por sí solo no va a ser suficiente para decidir el inicio de quimioterapia, que no era pues el tema central de esta charla, puesto que no proviene el progreso de una leucemia mieloide aguda y no va a ser curativa para un síndrome mieloproliferativo transitorio que muchas veces pensamos va a terminar siendo, en caso de que yo la decida, en un paciente que se ve bien, que está estable solo por una presencia de blastos. Es como maquillar la enfermedad que tiene mi paciente. Y el seguimiento estricto en los primeros años de vida debe hacerse, pues es el periodo de mayor riesgo de presentación de una leucemia mieloide aguda. Ya con eso finalizamos. Muchas gracias. Bueno, David, felicitaciones, excelente presentación, como siempre. Yo creo que nos dejó muy claro el comportamiento biológico que tiene esta enfermedad. Definitivamente, como su nombre lo dice, es un trastorno, es una afectación que tiene una frecuencia alta en la población de Down. Puede dar una mieloproliferación severa o no severa, pero generalmente es transitoria. Y eso es lo más importante. Esa proliferación puede ser tan severa que es muy difícil a veces de diferenciarla de una leucemia mieloide aguda. Y sobre todo porque un porcentaje bajo de estos pacientes pueden inclusive tener una afectación de órgano importante, y se ha descrito algunos pacientes que han fallecido por esto. Lógicamente, pues aquellos pacientes que tienen afectación de varios órganos, pues damos unas dosis bajas de citarabina como parte de un tratamiento para aquellos tan muy sintomáticos. Pero como lo explicaba muy bien David, pues generalmente esto no resuelve su condición. Sí se ha demostrado que baja el contenido de blastos, pero en términos generales, pues son pacientes que la mayoría no requieren tratamiento. Créanme que es difícil el diagnóstico. No hay un monofenotipo disponible en el país que sea muy característico. El porcentaje de blastos en médula ósea generalmente no define la enfermedad, a diferencia de la definición pues clásica de leucemia aguda, con más de 20% de formas inmaduras en médula ósea. Pero, como explicaba también muy bien David, es tal vez el seguimiento, la interpretación adecuada del hemograma, la interpretación adecuada del estado clínico del paciente, el que nos hace pensar en que estamos o no al frente de un TAM. Es muy frecuente, muchos niños con Down hacen TAM asintomáticos,
pero nacen, no les toman un hemograma, se van para su casa, ellos mismos lo resuelven. Es lo más frecuente que ocurre, es el escenario clínico inclusive más frecuente. Esta charla yo creo que la deberíamos hasta dar también por el grupo de neonatología, porque me parece que pues son los médicos que más inicialmente se enfrentan a esta entidad, y creo que David la desarrolló muy bien. De nuevo, felicitaciones. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí. Todo fue muy bien desarrollado. Yo creo que, como les digo, pues de nuevo, lo más importante sigue siendo la correlación del hemograma con el estado clínico. Definitivamente el volumen corpuscular podría ser un parámetro, pero siempre recuerden que los niños con Down, incluso desde que nacen y a medida que van creciendo, pues van aumentando su volumen corpuscular de forma normal. No se sabe exactamente por qué ocurre, porque tienen glóbulos rojos más grandes que los niños sanos, porque inclusive ellos pierden la hemoglobina fetal, que es lo que se asocia a volúmenes corpusculares altos en los primeros 6 meses de vida en los niños que no tienen Down. Parece que los pacientes con trastorno mieloproliferativo transitorio tienen volúmenes corpusculares más altos, más rápidamente que los niños con Down, que no tienen trastorno mieloproliferativo transitorio, pero tampoco es un parámetro consistente. El dato más interesante de esta paciente, que nunca lo deben olvidar, lo señalaba también David, es que podemos encontrar más blastos en sangre periférica que en médula ósea, ¿sí? Y eso nunca debería ocurrir si hay una buena calidad de la muestra en un paciente con leucemia. Pues si tú tienes 2% de blastos en sangre periférica en un paciente con una leucemia aguda, pues vamos a tener 80, 70% de blastos en médula ósea. En cambio, en los pacientes con TAM hay una disociación, incluso puede haber más blastos en periferia que en médula ósea, con frecuencia. Y eso también es una clave diagnóstica. Sin embargo, recuerden pues que todos los exámenes, especialmente la médula ósea, realizada en niños tan pequeños, es difícil de hacer, son aspirados secos, y a veces no obtenemos buena partícula y le da lidia al laboratorio, en el laboratorio al bacteriólogo o al patólogo que tienen, pues les da dificultad interpretar la celularidad en médulas tan pequeñas, sobre todo los aspirados. Las biopsias son más difíciles también de hacer. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que se hace es mirar qué porcentaje de blastos hay en médula versus sangre periférica. Esto nos podría ayudar. Pero lo más importante es la estabilidad del hemograma, ¿sí? Pueden hacer trombocitopenia, pueden hacer anemia, pero son anemias y trombocitopenias estables en el tiempo. Sigues a los pacientes y no hay cambios mayores en el hemograma, generalmente. Las leucemias mieloides agudas son leucemias explosivas, son leucemias muy agresivas, que generalmente evolucionan de una forma más tórpida en el paciente neonato. De entrada, recordemos que la leucemia mieloide aguda no es un diagnóstico frecuente en el neonato, y tampoco en el neonato con Down. No sé si David hizo hincapié en esto. Por epidemiología es más frecuente tener un trastorno mieloproliferativo transitorio a los 2 o 3 meses de vida en un niño con Down que tener una leucemia mieloide aguda. Entonces, siempre que veamos un paciente con Down y nos enfrentemos a él con presencia de blastos, pues lleguemos a pensar si esto puede ser o no un TAM. Esa es la primera pregunta. Seguro que esta pregunta la vamos a resolver con un hematoncólogo, pero muy chévere que entendimos cosas de esta enfermedad y que también le podemos transmitir a las familias un poco de tranquilidad, y haciendo hincapié en el seguimiento, que al fin y al cabo es la clave del diagnóstico y también es tratamiento, solo el seguimiento. Bueno, no, gracias por la presentación, David, y gracias a todos por conectarse. Un buen día.